ministro. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, que es el debate de la proposición no de ley presentada por el Grupo Podemos sobre la declaración del edificio La Mundial de Málaga como bien de interés cultural. Para su defensa tiene la palabra el proponente, el señor Gil de los Santos. Gracias, señor presidente. Señorías, no es mi intención que la defensa de esta proposición no de ley se convierta ni en una disertación histórica ni en una profunda explicación urbanística. La propuesta para la declaración como bien de interés cultural del palacete de los Condes de Benajavís en Málaga va mucho más allá de eso. Este edificio es un verdadero referente social, una seña de identidad de los malagueños, como han demostrado con la recogida de más de 4.000 firmas con las que han reclamado que ese edificio siga ahí, además de numerosas movilizaciones, dando prestancia a la esquina del Hoyo de Esparteros, en pleno centro histórico de Málaga. Permítame, además, que le recuerde que todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Málaga, con la sesión del Partido Popular y Ciudadanos, votaron en el pasado mes de julio en contra de la demolición de este edificio singular con el objetivo de construir un hotel proyectado por el afamado arquitecto Rafael Moneo. Por supuesto, tampoco queremos convertir esta proposición no de ley en una batalla entre edificios singulares del patrimonio histórico contra edificios singulares de corte moderno. Pongamos cada cosa en su lugar. El edificio de los Condes de Benajavís, o La Mundial, como es conocido en Málaga en relación a la pensión con ese nombre que también albergó este edificio, fue construido en el siglo XIX como un palacete urbano de estilo decimonónico malagueño, cuyo ejemplo más claro es la calle Larios. Precisamente ambas obras fueron proyectadas por el arquitecto Eduardo Estracha. Como valores añadidos a lo puramente arquitectónico, el edificio mantiene la rejería original y los cierres de madera al exterior de diseños únicos. Este edificio, que ha tenido distintos usos y dueños a lo largo de su más de un siglo de existencia, fue propiedad de la familia Loring Heredia, una de las más importantes en el impulso de la industrialización de Málaga en el siglo XIX y en la definición de la ciudad tal y como la conocemos hoy en día. Como ven, el urbanismo, la historia y el interés social se dan la mano en este espacio único que precisamente por todos esos valores consideramos que debe formar parte del patrimonio histórico no solo de los malagueños, sino de todos los andaluces. Tal vez todos estos elementos puedan catalogarse de subjetivos. Sin embargo, me gustaría recordarles que este edificio se encuentra dentro del espacio de protección del conjunto histórico-artístico del centro de la ciudad de Málaga y que, por lo tanto, debería regir sobre el mismo una protección especial. Sin embargo, en el mes de junio, la Consejería de Cultura dio el visto bueno a su demolición sin tener en cuenta la opinión de los concejales de su mismo partido en el Ayuntamiento de Málaga. Y lo que es peor, en contra de la opinión de la ciudadanía. Ustedes dirán que la ciudad la hacen sus gentes, y en eso estoy de acuerdo, pero convendrán conmigo que los espacios urbanos, las plazas, los rincones, los edificios singulares se acaban convirtiendo en seña de identidad y contribuyen a generar la personalidad de una ciudad. Y en este caso, la Mundial forma parte indisoluble de la identidad malagueña y, como tal, tenemos el deber de protegerla, no solo contra el actual intento de demolición, sino contra los posibles proyectos futuros que pretendan acabar con un edificio que forma parte de la historia de Málaga y de Andalucía. Les recuerdo que la Ley 14/2007, que forma parte del patrimonio histórico andaluz, así lo define esta ley, todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la comunidad autónoma. Una ley que nos recuerda que el patrimonio histórico constituye la expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz y que el sentimiento de aprecio hacia este patrimonio ha de constituir uno de los pilares básicos para el fortalecimiento de la identidad colectiva. Creo que en este caso el texto de la propia Ley de Patrimonio resume a la perfección el sentido de la proposición no de ley que les acabo de plantear. Por ello confío que la propuesta recibirá el apoyo de todos ustedes. De lo contrario, uno de los símbolos de la lucha social del pueblo malagueño se verá duramente violentado y una decisión terriblemente errónea e injusta se escribirá a fuego en la historia de los despropósitos institucionales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gil de los Santos. Tiene la palabra ahora para el posicionamiento del Grupo de Izquierda Unida la señora Nieto Castro. Gracias, presidente. Anticipar también el voto favorable de Izquierda Unida a esta iniciativa que ahora abordamos en la comisión, pero que en la ciudad de Málaga tiene años de un expediente administrativo muy farragoso, que ya en el año 2011 provocaba mucha preocupación en la ciudadanía. Hay que agradecer el trabajo reivindicativo del tejido social de la ciudad, de Salvemos Málaga, de Málaga Monumental, de Ecologistas de Nación, que ya por aquel entonces planteaban, también Izquierda Unida, alegando al convenio urbanístico que era un auténtico disparate la construcción de un hotel de 10 plantas en una zona emblemática que, como bien ha dicho el Grupo Parlamentario de Podemos, tiene una vinculación sentimental con la ciudadanía malagueña y está perfectamente insertado en la foto fija de lo que es su huella arquitectónica de todos estos años. Después de tanto expediente y de tantas vueltas, finalmente el hotel queda aparcado y desde Izquierda Unida, en consonancia con lo que plantean nuestros compañeros y compañeras en Málaga, se abre una oportunidad para iniciar ese plan de rescate, ese proceso de modificación del PEPRI que permita adecuar la zona y sus usos a las aspiraciones que la ciudadanía ha expresado, como bien también decía el grupo proponente, a través de una recogida de firmas y de una intensa campaña ciudadana. Al hilo de eso, reflexionar sobre cómo la expectativa especulativa que se esconde detrás del recorrido de algunas modificaciones urbanísticas ha abandonado a su suerte a joyas identitarias en materia arquitectónica, como puede ser este edificio. La ruina no llega sola, no amanece un edificio que anocheció en buen estado, no amanece amenazando ruina, pero su abandono paulatino sí que permite que se abra paso otro modelo de ciudad con unos criterios mercantiles que pisotea las señas de identidad y las referencias visuales emblemáticas de las ciudades y las sustituya por edificaciones impersonales que nos podemos encontrar en cualquier sitio y que ya nada dicen de lo que la ciudad fue o de lo que hace referencia de lo que es para quienes la viven. Por tanto, plantearnos esa reflexión al hilo de lo que ha sucedido con la Mundial, plantearnos también el trabajo que deberán hacer nuestros grupos en el ámbito de la ciudad para esa oportunidad que se hable de repensar el edificio y su entorno, y desde luego sumarnos a lo solicitado en esta proposición no de ley es más que razonable, como así también lo ha planteado la ciudadanía malagueña, que este edificio sea declarado bien de interés cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto Castro. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadano, el señor Funes Arzona. Gracias, señor presidente. Mi grupo considera que la mera antigüedad de un edificio, pues obviamente no es que lo considere mi grupo, es que la normativa lo señala, no es motivo suficiente para ser declarado BIC, que eso requiere pues de unos informes técnicos que recojan la singularidad histórica, cultural, arquitectónica, porque se pide la declaración de BIC como monumento. Ese informe, el 30 de junio, ya lo emitió la Delegación de Cultura, o la Consejería de Cultura de la Junta, reconociendo que ese edificio no reunía las condiciones necesarias y suficientes para ser declarado BIC. Por otra parte, la alusión a la demanda, a la amplia demanda de la ciudad, sorprende. Todas y cada una de las 4.000 firmas son absolutamente respetables, pero claro, las cantidades están en función de la población de las ciudades. Si es mi pueblo que tiene 5.000, pues 4.000 sería una cantidad absolutamente indiscutible, pero en la ciudad de Málaga señalar como una demanda social fuerte las 4.000 firmas, repito, con todo el respeto que merecen todas y cada una, no parece que responda a una demanda importante de la ciudad de Málaga. Por otra parte, ha señalado también el grupo proponente, se me ha ido el apellido, el señor Gil, disculpe, señor Gil. Esa propuesta fue llevada al ayuntamiento y fue rechazada, es verdad que con el apoyo del Partido Popular y de mi grupo Ciudadanos. Nosotros, en coherencia
con la decisión que el grupo decidió no podemos hacer otra cosa que mantener la misma línea y no apoyar esta iniciativa del grupo Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Funes Arjona. A continuación, para el posicionamiento del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Garrido Moraga. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el debate sobre la Mundial, sobre la pensión, la Mundial, antiguo Palacio o Casa Palacio, hay que situarlo en un contexto amplio, que es el contexto de todas las ciudades con su propio patrimonio y el valor de ese patrimonio. En este caso confluyen dos líneas. Por una parte, el informe técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que no considera que tenga los valores patrimoniales como para su protección integral. En efecto, tiene unos elementos que son las rejas y algún otro que no se van a perder. Quiero que esto quede muy claro, que no se van a perder, porque en el mismo proyecto de Hoyo de Espartero se van a reutilizar y van a tener la dignidad que tienen en este momento. Y, en segundo lugar, hay un informe también de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, donde dice que se puede demoler, que no tiene valor como para ser declarado ni protegido. En realidad yo creo que este es un debate, no sé, un poco quizá artificial, en el sentido siguiente. Hay muchos edificios que están en ruina y que tienen algún elemento que debe salvarse, pero el edificio no se puede conservar. Y perdonen ustedes que me ponga como ejemplo, cuando yo me encontré con el edificio que tanto el gobierno del Partido Socialista como el gobierno del Partido Popular compró en su momento para sede del Instituto Cervantes de Nueva York, el edificio estaba en ruina total y tenía la máxima protección. Prácticamente era como monumento nacional, no bien de interés cultural. Hubo que demoler, porque era imposible, y lo tuvo que aprobar el Consejo de Patrimonio de la Ciudad de Nueva York. Nosotros conservamos algunos elementos. ¿Cómo se va a hacer aquí? Se van a conservar algunos elementos de las rejerías del 19, que por otra parte forman un conjunto muy interesante, pero que son seriadas. De manera que nosotros vamos a votar en contra, porque si la propia Junta, que además en eso hay que reconocer que es extremadamente rigurosa, incluso pejiguera, permítanme el coloquialismo, con respecto a estas cosas, si la propia Junta lo ha considerado, ciertamente hay que darle valor a su información técnica. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrido Moraga. Señor Grupo Socialista tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, le corresponde a este grupo parlamentario socialista posicionarse ante la proposición no de ley presentada por el grupo de Podemos sobre protección y declaración BIC del edificio La Mundial de Málaga. Intentaré no ser repetitivo ni redundante en algunas de las cuestiones que ya se han planteado. Y quiero comenzar también diciendo que esta iniciativa es una consecuencia más también de esa gestión urbanística del Ayuntamiento de Málaga que además de este caso hay otros casos urbanísticos que no tienen las respuestas definitivas y tampoco que cuentan con ese respaldo ciudadano. Por tanto, son más que justificados para la ciudadanía que se revele y que se manifieste de una gestión que parece no favorecer a ese interés general de la ciudad y, por tanto, de los malagueños. Una vez dicho esto, quisiera aclarar varias cuestiones, pero no sin antes decir que esta petición de BIC ya está valorada e informada, como se ha dicho aquí, por los servicios técnicos de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Málaga y que se presenta en esta delegación días después, en julio, a que se rechazara dicha petición en la Comisión de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Málaga por el Grupo de Izquierda Unida Málaga para la Gente y donde el Grupo Municipal del Partido Socialista presentó otra moción solicitando su máxima protección. Me gustaría recordar, señorías, que la declaración de BIC es una figura jurídica de protección regulada por la ley
16/85 de Patrimonio Histórico Español. Es la figura de máximo rango en cuanto a protección. Y por debajo de esta hay otras figuras y hay otros procedimientos para proteger y para conservar nuestro patrimonio cultural. Porque desde este Grupo Parlamentario Socialista y en consonancia y coherencia por lo defendido en nuestro grupo municipal, nosotros sí queremos preservar y proteger nuestro patrimonio, ya que de hecho está protegido todo ese conjunto histórico de la ciudad de Málaga donde se encuentra este inmueble. Y debemos entender que al hablar de patrimonio cultural a proteger, y en concreto la categoría de monumento, en la definición se refiere a aquellas obras de arquitectura con un valor universal y excepcional desde el punto de vista de la historia, aunque también se puede valorar como parte del patrimonio cultural ese grupo de construcciones cuya unidad e integración con el paisaje les den ese valor excepcional, que efectivamente pueda cumplir ese conjunto histórico de nuestra ciudad. Por eso, si nos remitimos a ese informe técnico, y vuelvo a repetir que se ha dicho aquí, son unos informes muy rigurosos por técnicos, no por políticos, por tanto no es ninguna decisión política en la que se ha querido también manipular a través de los medios de comunicación con titulares como que la Junta ha rechazado devolver la protección arquitectónica del edificio de la Mundial, donde está proyectado ese hotel que se ha referido de 10 alturas. Y en el informe concluye que frente al nivel de protección solicitado, este no reúne los valores patrimoniales suficientes para que se justifique otorgarle ese máximo nivel de protección que contempla la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Entre otras razones, y ya se ha comentado también, porque la ciudad de Málaga posee también un magnífico repertorio de bienes de mayor significación patrimonial que el propuesto. Una decisión política así es, pues que a iniciativa del Ayuntamiento en el 2012 se modificara la protección que afectaba a este edificio, que se aprobó definitivamente en el Plan Especial de Protección y de Reforma Interior, que estaba aprobado del año 95, contando en ese plan una protección arquitectónica de grado 2, que también se ha comentado, que es protección específica de fachadas y de algunos elementos. Y al igual que también podría ser otra decisión política que el Ayuntamiento, en este caso que tiene la potestad y las competencias, el incluirlo en el catálogo de edificios protegidos del PEPRI Centro de Málaga, que actualmente está en fase de revisión y sería el momento. Sería el momento sobre todo porque hay una mayoría social y ciudadana y también porque técnicamente también se contempla dentro de ese informe que se considera que este edificio también ostenta una serie de valores culturales para llegar a ser un ejemplo representativo de ese conjunto histórico de la ciudad de Málaga. Y por último, señorías, pues reiterar la posición de este grupo parlamentario socialista de proteger en todo lo posible este edificio, pero también que sea una protección que no sirva de precedente para que de aquí en adelante se tengan que declarar como BIC otros edificios del conjunto histórico que tengan el mismo o incluso mayor valor arquitectónico y cultural que el que se propone en esta proposición de ley. E insistimos que hay otras figuras jurídicas de protección que podrían ajustarse a este caso. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Vargas. Para cerrar el debate tiene la palabra el proponente, el diputado señor Gil de los Santos. Gracias, señor presidente. Lamentamos que, como temíamos, hoy se escriba un despropósito institucional en la historia de Málaga que abrirá una herida social y en el patrimonio histórico malagueño irreparable. Y tanto que se está hablando por los diferentes portavoces de los grupos de informes rigurosos y técnicos, me gustaría hablar de esos informes, porque en informes que van desde abril de 2003 a septiembre de 2008, había un criterio técnico, que ahora explicaré, y de repente, a partir de 2009, ese criterio se vira, desaparece y se cambia radicalmente sin justificación. En concreto, esos primeros informes que van, como digo, desde abril de 2003 a septiembre de 2008, por la Dirección General de Bienes Culturales y por la Provincial de Cultura, el señor don Francisco López emite dictámenes vinculantes totalmente desfavorables al proyecto de urbanización propuesto de Hoyo de Espartero. En primer lugar, se indica que la modificación urbanística propuesta se localiza dentro del BIC de Conjunto Histórico Artístico de Málaga y, en consecuencia, debe respetar las determinaciones de la Ley de Patrimonio Histórico. En segundo lugar,
Respecto a la Mundial, se indica que la ligera descripción del edificio sujeto a protección arquitectónica de grado 2, que se pretende sacar del catálogo para poder ser demolido, debe contener un análisis del edificio y una argumentación sólida que justificara su desaparición. Se incide en que el propio PEPRI reglamenta que para descatalogar un edificio protegido se debe justificar la pérdida de los valores patrimoniales que hicieran merecedor de protección de edificio en un primer momento, lo que además no tiene sentido, pues proponer construir una réplica sin valor patrimonial unos metros más allá indicaría que sí existen unos valores patrimoniales que no se han perdido y que merecen conservarse. No se estima oportuno permitir la demolición del edificio protegido en calle Hoyo de Esparteros 1, en tanto es el más interesante de la calle y se encuentra totalmente integrado e identificado en su entorno. Además, se ha visitado el lugar, no apreciando un estado aparente de las edificaciones que aconseje su demolición. Por ello, se propone la rehabilitación de los inmuebles a fin de conservar la morfología del conjunto histórico-artístico. Cabe destacar que el edificio protegido, aún en los años 2003 y 2008, es atribuido erróneamente al entorno de Jerónimo Cuervo y tan solo datado en la segunda mitad del siglo XIX, considerándose de especial interés los cerrajes en fundición, los hierros curvos de madera y la fachada del inmueble, de acuerdo con la ficha de catálogo de edificios protegidos del PEPRI Centro de Málaga. Se desconoce, por tanto, la auténtica autoría e importancia del edificio en ese momento. En tercer lugar, respecto a la trama urbana histórica y el edificio proyectado, se indica que la propuesta no se realiza una contextualización zonal ni histórica y que sobre la proyectada desaparición de parte del pasillo de Atocha se trata de justificar en su carácter de marginal y escaso sentido urbano. Pero no se detallan argumentos que respalden la certeza de esas afirmaciones. También destaca que la escala del nuevo edificio planteado no es acorde con la zona histórica protegida, superando notablemente el volumen y la altura permitida legalmente, ya que es muy superior a la de los edificios históricos circundantes y además plantea un cambio de alineaciones. Todo ello contrario a la exigencia de la Ley de Patrimonio Histórico. Finalmente, detalla que justificar la excesiva escala del edificio proyectado en la zona, en el hecho de que existan otros similares en la zona, no es válido, pues esos que se toman como referencia están en situación de fuera de ordenación, por lo que dicha argumentación ayudaría a consolidar una situación que se considera errónea, así como crear un muro pantalla en la ribera del río Guadalmedina. Entonces, ante informes rigurosos, estos son informes que van desde el 2003 al 2008. Ahora es cuando cambia el criterio de forma sorpresiva. Estos son los argumentos técnicos que la Junta de Andalucía empleó entre 2009 y 2011 para autorizar el proyecto de Brasser y Moneo en Hoyo de Esparteros. En el informe, fechado el 7 de julio de 2009, emitido por la Dirección General de Bienes Culturales, siendo delegado provincial de Cultura el señor don Manuel Jesús García y firmado por la arquitecta señora doña Inmaculada Donaire y por el señor Florencio Aspas Jiménez, jefe del Departamento de Planeamiento de Protección, se emite el dictamen vinculante parcialmente favorable al proyecto en Hoyo de Esparteros. Se sigue confirmando, al igual que en el anterior informe de 8 de septiembre de 2008, que el edificio de gran altura en calle Prim, esquina con el río Guadalmedina, no puede ser tomado como referencia, pues se trata de un edificio fuera de ordenación según el PEPRI. Se cambia radicalmente el sentido de los anteriores informes, en tanto se aprueba la transformación de la trama urbana histórica y se aprueba la desprotección y descatalogación del edificio protegido en calle Hoyo de Esparteros 1. Así, se justifica que la calle Pasillo de Atocha ha perdido su valor patrimonial y cualitativo, que los edificios están abandonados, que ya hay edificios modernos que no responden a la ciudad tradicional y que actualmente es un espacio residual que solo sirve de aparcamiento de vehículos en superficie. También se justifica como positivo que la calle Prim pueda cambiar sus alineaciones para así conectar con una escala mayor y contemporánea ocasionada por la construcción relativamente reciente del Puente de la Esperanza. Por último, se justifica la desprotección del edificio de calle Hoyo de Esparteros 1 en el sentido de que ha quedado descontextualizado porque el entorno ha ido modificando su imagen urbana y por la pérdida de importancia del pasillo de Atocha.
Se afirma que el edificio ha perdido gran parte de los valores que pudo tener en algún momento, pues ha entrado en contradicción con la trama urbana actual. Se dice, reconociendo que algunos de sus elementos de fachada poseen valores que quedarían conservados en un nuevo edificio réplica cuya idoneidad ya no se discute. Por lo tanto, si hablamos de informes técnicos, tengamos en cuenta la contradicción entre ellos. Y cómo y por qué, y ya sería una especulación, por qué se varía ese dictamen técnico y ahora sí se desprotege el edificio y antes se reconocía su valor histórico y se invitaba a su protección. Ahí la ciudadanía ha alzado la voz, se ha movilizado y está demandando que ese edificio se proteja y no se desmantele y no se derrumbe por un hotel que hay mucha gente, y así siguen alzando la voz, que cuestiona ese proyecto. Por lo tanto, hoy les reitero que reflexionen sobre sus argumentos, sus argumentaciones, que ya vemos que no se sustentan por informes técnicos, cuanto en todo caso hay un cambio de criterio alarmante, quizás arbitrario, por intereses no se sabe. Así que, en ese sentido, le reitero que aprueben esta proposición no de ley, o si no, pues la historia de Málaga al final pues se verá rota en sus costuras, en algo que la ciudadanía ya ha apoyado y que las instituciones, estamos viendo, no están a la altura. Gracias. Muchas gracias, señor Gil de los Santos. Concluido la proposición no de ley, vamos a pasar a la última proposición no de ley, pero antes de iniciar su debate voy a rogar a un miembro de la comisión, si el señor Sánchez Villaverde lo tiene a bien y no hay ninguna oposición por parte del resto de los diputados, que ocupe el lugar de esta presidencia y vicepresidencia, porque vamos a debatir en este punto. Muchas gracias, señorías, por su confianza y estima.